Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol, también por el 644 de la cajita de Amazon, por el 75 de Altiz y por el 108 de Claro a través de Bebeto TV. Por esas diversas vías está esta propuesta alternativa que nos permite estrechar estos vínculos con ustedes en sus respectivos lugares. Y vamos a recibir ahora inmediatamente al general José Miguel Soto Jiménez, que en su condición de exministro de las Fuerzas Armadas, como ya planteábamos hace algunos segundos, podrá arrojar mucho más luz con respecto a esta situación que en este momento está afectando a la comunidad fronteriza de Dajabón y a toda esa zona colindante a propósito del conflicto que se ha originado a partir del requerimiento del gobierno de que no se construya, de que no se concluya, porque hay una gran parte ya del proyecto que está construido, de que no se concluya ese proyecto que desvía de alguna manera las aguas del río Masacre, que originalmente son las aguas del río de Dajabón, como se le llamaba. Bienvenido, general. Permítame darle, sí, Francis, darle la bienvenida al general y darle la bienvenida a esta obra que él nos trae de regalo. Machete Carajo. General, ¿qué es Machete Carajo? Es el grito de guerra de los restauradores y fue el grito de guerra de los independentistas y fue el grito de guerra también de los hombres de la limonada. Estamos hablando del 21 de enero del 1691. Básicamente es el grito de guerra. Sí, y se parece un poco a lo que está ocurriendo ahora en la frontera, ese Machete Carajo. Bueno, que no debemos tocar los tambores de la guerra, sí, no son necesarios los tambores de la guerra, sí, porque para la República Dominicana esos tambores en momentos fundamentales ha sido fundamental, inclusive para su existencia. Ok. Sí, sí. Descríbanos eso mucho mejor con respecto a la situación en este momento que se está produciendo en esa zona fronteriza. Bueno, todo depende de, si ustedes me permiten. Sí, por supuesto. Agradecer la invitación, la deferencia de la invitación y mandar un mensaje muy dominicanista, primero a ustedes y después un saludo muy leonelista y muy pueblista. Sí. Tendremos tiempo para hablar de esos aspectos también, general. Lo que queremos es aprovechar la sabiduría suya y sobre todo el conocimiento de las áreas. Sí, bueno, debo decirte que hay que ver lo que está pasando. La famosa crisis que estamos viviendo y que tiene muy preocupado a la mayoría de los dominicanos, no solamente a los dajaboneros, a los fronterizos. En todo el país, lo que eso ha concitado. Exacto. Pero también hay que tener muy claro cuál es la motivación. La motivación, y no lo ha dicho usted ni yo ni nadie, sino que lo ha dicho el presidente de la República, no solamente con palabras, sino con las medidas que ha adoptado después de la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, es el canal, el famoso canal. Entonces, yo tengo otra visión por la experiencia militar que ustedes me atribuyen y que han argumentado. Entonces yo les digo que todo hay que verlo, toda esta crisis, incluyendo el canal, hay que verlo, el tema del canal. Hay que verlo dentro de lo que es los preparativos, la cercanía casi inminente de la intervención militar en Haití. Todos los pasos que se han dado, no solamente el cierre de la frontera, sino anterior a ello, ha tenido que ver con una intervención que está anunciada, básicamente anunciada por los organismos internacionales, que el presidente, el don Luis Abinader, ha dicho él mismo que está de acuerdo, él mismo ha dicho que favorece, vamos a llamarle así. La patrocina. Que la patrocina y la ha patrocinado en sus discursos en los organismos internacionales de muchas formas. Sí, sí. Bueno, entonces hay que verlo ahí. ¿Y por qué le digo eso a ustedes? Porque por esa experiencia militar que ustedes me atribuyen y que yo tengo realmente, en la que he agotado gran parte de mi vida, entonces lo que se está haciendo es lo que se hace de acuerdo a la doctrina militar en caso de intervención y sobre todo en casos tan particulares, usted lo dijo,
de una isla pequeña compartida por dos estados, dos culturas, dos, como dijo Balaguer una vez, dos etnias diferentes. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque se ha hecho y se sigue haciendo hasta el día de hoy, cosas novedosas, cumpliendo con esos requerimientos. Cuando se va a producir una intervención, los dos países vecinos, o sea, hay más, tienen que ponerse de acuerdo, coordinar. Y eso es lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, en este caso, cerrar la frontera. Cerrar la frontera. Para contener el operativo que se va a hacer. Pero sobre todo, en el caso nuestro, para evitar que el territorio nacional, que yo considero sagrado, se use como santuario, como se ha utilizado en otras ocasiones en la historia. Entonces usted ve en ese sentido que nace el problema del cierre de la frontera. Primero lo dijo el señor canciller de la República. Después el presidente dijo que lo iba a tomar en cuenta y que le gustaba la idea, pero entonces ahora se cierra la frontera. Se cierra la frontera. Anterior a eso, recuerden las visitas que ustedes mismos reseñaron de los señores observadores militares extranjeros, sobre todo norteamericanos, en la frontera, que la comunidad dominicana, ¿y para qué están esta gente aquí? Sí. Bueno, estaban ahí para eso, haciendo un reconocimiento de lo que va a pasar. ¿Quiénes más estuvieron ahí? Bueno, personas que también fue reseñado por la prensa de organismos internacionales y otra gente vestidos de civil, que usted sabe muy bien lo que son, ¿verdad? Bueno, entonces estuvieron ahí, públicamente. Y la misión canadiense. Descontando también, hay que, sin descontar, diría yo, la presencia de la señora general del Comando Sur, sí, ¿verdad? Sí. Que hace tiempo, y yo lo conozco también por eso, no porque tengo inteligencia privilegiada, sino porque lo sé, se produce la planificación con mucha antelación. Y se cubre todos esos requisitos que yo estoy diciendo. ¿Qué indica eso? Que el gobierno dominicano está en coordinación, en estrecha coordinación, porque eso sigue pasando. Ustedes tienen que tomar en cuenta que hace 2 días se anunció, si no fue ayer, se anunció que se iba a juntarle el presidente de Kenia, que es uno de los países que va a tener, ya también ellos hicieron su reconocimiento de aquel lado, ¿verdad? La policía de Kenia o la Fuerza de Defensa de Kenia, y ya dijeron que se iban a juntar los dos presidentes, el señor Abinader y el señor presidente de Kenia, se iban a juntar. ¿Para qué? Para lo mismo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces viene el desenlace de la cuestión, porque entonces ya, ante eso, hay que sacarle provecho político al problema, ¿verdad? Y lo digo problema político no porque me da la gana de decirlo, sino que estamos frente a un presidente que está en pleno proceso de reelección, ¿verdad? Entonces, ¿a qué provecho político yo le llamo a eso? Que hay que observar, interesante, y hay que utilizar los antecedentes también. Cuando el presidente Abinader, no sé si ustedes recuerdan, iba a lanzar y anunció que iba a lanzar el problema fiscal, los ajustes fiscales. Entonces, lo anunció, tuvo que dar para atrás por lo que eso produjo en la población, claro. Y entonces metió el tema haitiano por primera vez. ¿Qué pasó con el tema haitiano por primera vez? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. En esa ocasión subió algunos puntos, ¿verdad? Puntos que iba a perder seguro si metía la reforma fiscal, ¿verdad? Entonces, en otras ocasiones en el pasado, cada vez que ha habido un problema en su gobierno, él mete el tema haitiano, ¿verdad? Eso ha sido un procedimiento. En esta ocasión es asunto de sacarle provecho político a la reelección con el problema haitiano. Que por eso, entonces, yo quiero hacerle una salvedad. Tengo que meterme necesariamente en las encuestas esas, que también debatimos aquí. Sí. Esas encuestas le daban un 4 y un 5% al problema haitiano, lo que era un mentiz terrible, porque ustedes se creen que solamente un 4% de la población. Muy poco. Por favor, sí. ¿Verdad?
Eso es uno de los puntos que desmienten esas encuestas, entre otras cosas. Pero estamos hablando del tema haitiano, ¿verdad? Entonces, también la situación, como muchas otras que se producen en el tema, debo decirle, que por esas medidas que ha tomado el presidente ahora, a despecho de lo que yo creo que se está tratando de sacarle provecho político, porque a diferencia a despecho de esas encuestas, eso es un tema sensible que yo le digo a ustedes que querramos o no querramos, va a ser un tema determinante en las próximas elecciones, ¿verdad? Y entonces... el tema haitiano. El tema haitiano. Porque yo también he dicho, y repito aquí de nuevo, que como es natural, ahora estamos enfocados en la frontera, en el problema de la frontera. Estamos enfocados en el problema de Dajabón y las dificultades que eso produce. Pero estamos, y también hay un alivio de presión, ¿cómo se llama? En términos tácticos, estamos mirando para otro lado, o para el lado que tenemos que mirar, pero no estamos viendo el gravísimo problema que tenemos con la migración ilegal. Claro. Una migración ilegal desproporcionada. Óigame, sin antecedentes, porque siempre ha habido el mismo problema, pero sin antecedentes. Lo que tenemos aquí es lo que decían mis mayores, fíjense, y eso mis mayores lo decían, siendo yo muchacho hace mucho tiempo, yo oía a mis mayores hablando de invasión pacífica, simplemente porque estaba el problema de los braceros. Porque ¿verdad? En teoría tenemos un haitiano por cada metro cuadrado de República Dominicana. Bueno, ahora mismo, excúsenme la referencia, yo estaba parado ahí, yo conté, yo parado ahí con mi hijo, conté más de 14 haitianos pasando por ahí. Sí, sí. ¿Verdad? Que camino a sus labores, que ese es otro problema, el mercado laboral, que tenemos, pero no es de eso que estamos hablando. Bien. Bueno, entonces tenemos el tema del canal. Yo lo que digo es que esas medidas que ha tomado el presidente, ya yo dije las posibles razones, o las evidentes razones. Esas medidas y el propio discurso del presidente, el propio discurso del presidente actual, señores, lo que hace es desmentir cualquier argumento a favor, inclusive el que apreciado amigo que ustedes estaban hablando por teléfono. Porque pongámonos de acuerdo. O hay una violación a los acuerdos del 29 y del 35, que la hay. El problema que ustedes señalan con mucha propiedad del desvío. Exacto. O del canal, que lo hay, porque a la gente se le olvida que ese tema fue bastante discutido, pero no discutido hace 20 años, ni 30 años, ni 70 años. Señores, fue discutido hace 2 años y medio. Sí, hace poco. Creo que hubo acuerdos. No, a eso voy. No. A eso voy. Porque yo le doy mucha importancia a la palabra, mucho peso a la palabra. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque recuerda lo que dicen y lo que se escribe. Recuerda lo que dicen el dominicano. No, el dominicano no, lo que se dice en derecho, verba volan. Las palabras vuelan, pero lo escrito prevalece. Y ahora es un problema el volar de las palabras, porque eso queda en las redes sociales, en las medias, etc. Entonces, fíjense un detalle. Yo insisto sobre el mentir del propio discurso actual del presidente, del cual yo dije ya las razones. Pero fíjate una cosa. Ahora mismo, o el día de hoy, acaba de decir el Departamento de Estado, no sé si vieron esa noticia. Ayer, que si se cerraron la frontera, fíjate la categoría, no es simplemente cerrar la frontera, es aérea y naval, ¿verdad? También propio de lo que les dije, de los inicios, los prolegómenos de una intervención. Entonces, eso también confirma, esa medida del Departamento de Estado también confirma mi teoría del prolegómeno, de la invasión, de la intervención extranjera. Pero de alguna manera, general, sí, el matiz político que usted le confiere, de alguna manera, dispersa ese criterio de invasión, de conflicto armado.
Sí. Usted desde el principio ha establecido que hay todo un interés político de por medio. Y que de alguna... No, pero no de forma absoluta. Yo te estoy diciendo una de las razones. Ahora te reitero que no te preocupes, que día tras día vamos viendo. Entonces vamos a ver la intervención, el inicio de la intervención ya. Yo te digo a ti, me aventuro a decir que eso es ya. Ahora bien, Que están el preparando las problema del condiciones. canal hay que meterlo también, necesariamente, en el espectro de enero a julio del 21. En esa trayectoria, con hechos palpables. Primero, lo que yo llamo la luna de miel del presidente Abinader con el finado presidente Moisés. La cumbre de enero, una cumbre llena de buenas voluntades, se hablaron de la solución de la mayoría de los problemas del momento, todo muy bien. Eso es enero, ¿verdad? Pero entonces viene lo que yo llamo la infidencia me estoy refiriendo a los intereses nacionales, la infidencia de mayo. ¿Usted sabe lo que pasó en mayo? En mayo se reunió la comisión binacional en la Cancillería, y lo que le estoy diciendo lo pueden buscar en el portal y ver cosas, ¿verdad? Y entonces se acordó sin mucha alaraca, simplemente que no era un desvío y que no perjudicaba a la República Dominicana, ¿verdad? Esos firmantes, yo le llamo a esos firmantes, por no decirle otro nombre, que es el que le ¿Qué es cabe. lo que ha declarado el ministro Claude Joseph? No, a eso voy. Pero fíjate que esa es una infidencia. Esa es una infidencia. Si fueron los funcionarios de Cancillería y el canciller, es una infidencia al interés nacional y al propio discurso del gobierno, porque la crisis del canal, por primera, no se la inventaron los ciudadanos, era un hecho correcto, que por cierto hay que decir también que yo recuerdo ese señor, si se le puede llamar señor, el Claudio Joseph, ese es un enemigo acérrimo de la República Dominicana y perverso, reconocido también por el propio gobierno que le tiene prohibida la entrada al país. Así es. ¿Por qué? Se la tiene prohibida, ¿verdad? Entonces, no podemos ahora santificar al señor Claudio Joseph. Pero ese señor entonces, fíjese lo que hace. En medio de esta crisis, que hay intereses poderosos, no solamente personales de Claudio Joseph, que pertenece a ese departamento geográfico, pero también hay otro. ¿Usted sabe cuál es? Que la señora, hoy viuda del presidente Moisés, tenía pretensiones de ser senadora de la región, ¿verdad? Y la golosina política, por eso ha dicho el Instituto Duartiano, no de ella, sino que eso fue una iniciativa y un propósito del presidente asesinado Moisés, ¿verdad? Era precisamente, esa era la golosina política, el canal, y en eso estaba, ¿verdad? Entonces, ahí surgen una serie de cosas que hay que tomar en cuenta, pero sin desviarnos, sin dispersarnos de la cuestión. Hay que tener muy en cuenta que ese señor ahora, enemigo de la República Dominicana, entonces, para defender la bandera, con quién sabe qué propósito, aunque sí lo sabemos, del canal, entonces dice, bueno, pues el canal fue acordado que se construyera. Eso me llevó a mí y a muchos ciudadanos, y sobre todo también a la comisión de la Fuerza del Pueblo, que tiene que ver con la frontera. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo hice? Yo busqué en el portal de la Cancillería, invito a los ciudadanos a buscarlo, ese resultado de la Comisión Binacional. ¿Y usted sabe lo que dice ahí? Lo dice y después hace, porque es ambivalente, ¿verdad? Pero en lo que no es ambivalente es en afirmar que el canal no es un desvío y que no perjudica a la República Dominicana. Con esos mismos argumentos que se estaban diciendo. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan, y volvemos de enero a la traición de mayo, a la infidencia de mayo. Señores, yo no sé si ustedes recuerdan, en este país, a raíz de eso, opinó todo el mundo, y no solamente los dominicanistas y los nacionalistas, señores,
opinaron los técnicos, los científicos, Osiris de León opinó sobre eso, pero cuando sale ese documento, señores, a ustedes se les olvida que ese documento el mismo presidente tuvo que sacarlo de juego. ¿Usted sabe por qué? Por un informe del INDRI que se hizo al respecto y sobre todo por la posición airada de todas las organizaciones dominicanistas. Entonces eso se quedó como un silencio. Ahora, para que ustedes lo sepan, hablo del espectro ese del mes del año 21. ¿Usted sabe una cosa? Faltaba un evento, que fue el evento real, que paró el canal. No lo paró ninguna iniciativa del gobierno. Lo paró la muerte del presidente, la lamentable muerte del presidente haitiano. Sí. Entonces, eso pareció que no se habló más. Ahora el mismo individuo el Joseph, enemigo de la República Dominicana, él dice ahora que el canal nunca se paró, lo que es una falla terrible, no solamente del gobierno y de su inteligencia también. Entonces aparece consignado la construcción del canal en ese acuerdo. ¿Usted encontró eso consignado de manera expresa? Textualmente, el acuerdo, y así lo promociona el señor José. El señor José, exactamente. Sí, así lo promociona él ahora. Pero usted hizo alusión al informe del INDRI, que también favoreció. No, en aquella ocasión. Entramos en una especie, en esa época, como de limbo. Pero como eso fue en mayo y al presidente lo asesinaron en julio, entonces una cosa parece que durmió la otra. Lo que no durmió fueron los propósitos. Porque hay otras interrogantes que ustedes tienen que hacer. Pero sobre todo esa. Ahora, yo les digo a ustedes, señores, ¿es esto simplemente una obra de la politiquería? Lo de ese acuerdo que está ahí en el portal, usted puede buscarlo, ¿verdad? Y se crea supuestamente, oigan bien, eso es como una anestesia. No hay ningún médico aquí entre ustedes, ¿verdad? No. Eso es como el sosegón, que es un anestésico, ¿verdad? Habla entonces de la creación, que por cierto ya oí de nuevo, hablando de eso, de una comisión, una famosa comisión, una mesa hídrica. Sí, una mesa hídrica. Una mesa hídrica para discutir los acentos técnicos, qué sé yo, qué cosa. Señores, yo lo que les digo es que todo eso está desmentido con la nueva actitud del presidente frente a ese tema, ¿verdad? Ya huelga que usted discutir que si eso es debido, que no es debido, que si afecta o no afecta, que si la presa... No, señores, no es eso. Es que el presidente ha tomado ese argumento para tomar una serie de medidas que son fundamentales. Sí. Y fíjate, y tienen gran impacto en el ambiente del problema. Por ejemplo, el presidente cerró la frontera. Ya yo le dije por qué. El presidente suspendió los visados. Señores, no se ha estudiado bien el problema de los visados. Sobre todo cuando se sabe que se otorgaron supuestamente por consulado cerrado, que es otra cosa que se hizo. 300 y tantos mil. No, en los últimos 3 meses, 90,000. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que la alegada corrupción que existe en la frontera y que se ha hablado tanto y que existe, no en la proporción que se dice, pero existe. Porque no es exclusivo de este gobierno. No, pero también hay otra cosa. No hay de qué. No hay por qué. La corrupción, ¿tú sabes por qué? Aunque hay eso también tan penalizable como lo otro, que es el picoteo, ¿verdad? Exacto. El picoteo de la gente que hace esas inconductas. Señores, toda esa cantidad de gente que entra y que ha sido filmado, ha entrado legalmente ante esos 90,000, esas 90,000 visas. Yo le pregunto a ustedes, ¿está Haití en el estado de postración social, económica, institucional? ¿Está capacitada o es potable para 90,000 turistas? 90,000 haitianos que vengan a hacer turismo aquí. No. Y hay que ver también las figuras
lamentable de esos ilegales. Entonces, ¿qué hacen los militares? Están los militares en su mayoría, en su gran, negociando con cosas. Hay negocio, hay negocio. Pero entonces, no hay necesidad, porque ellos entran con sus papeles. Ahora, eso no indica los papeles por el tipo de ciudadano que sea, ¿verdad? Es que hay dos tipos de inmigrantes, general. El que entra legal, como usted lo acaba de decir, aún pagando, sí. Y está el ilegal. No, que hay un detalle, reparen un detalle. Eso lo dan los consulados que están cerrados, pero tú sabes quiénes que lo venden. Y es un gran negocio. Pasaporte. Lo venden las agencias de viaje, muchas de las cuales son dominicanas, como son dominicanos también. Yo no sé si ustedes han visto la fílmica del canal, sí, sobre claro. todo en la parte del encamisado del canal, con blo, cemento y... ¿De dónde usted cree que viene eso? De República Dominicana. De República Dominicana. Y Hay está una en la denuncia ahí, teoría. Claro. ¿verdad? Que yo no quisiera ni pensarla, de que hay un empresario dominicano de la construcción que está metido en eso, ¿verdad? O sea, que es parte de eso. Sí, pero esos de ese son, canal. esas declaraciones son, hasta ahora son, no son válidas e irresponsables, general. Muy bien. No, Yo- no, no. yo- yo- Por yo- eso no yo- me hago exacto, eco, simplemente exacto. las menciono. Ahora, hay Bueno, una lo que, realidad. lo que no es incorrecto es que el gobierno haitiano, lo que hay de gobierno, ha dicho que se trata de una obra del sector privado de Sí, su país. sí, que de manera eso que nos sería lleva- bueno. que eso nos lleva por otro camino también. Sí. Bueno, ¿Sabes por porque- cuál camino? ¿Eh? Es claro que Haití, como está, un gobierno prácticamente, un Estado inexistente, Sí. pueda sufragar una obra de ese tipo para cultivos menores, pero no tiene posibilidades. Entonces hay que hacerse una pregunta natural, lógica. ¿Quién está pagando el canal? ¿Quién está pagando esa obra que el mismo enemigo de la República Dominicana, el Joseph dice que no se ha parado nunca, que es una obra sostenida, lo que es un grave entuerto para la inteligencia dominicana, que esa obra se esté haciendo y se ha estado y nadie sabe nada? Y además de eso, esa misma pregunta que usted se hace y que usted manda que uno se cuestione en torno a esa pregunta general. Entonces, ¿quiénes son esas personas que le está doliendo tanto a esos pobres de Haití en estos momentos? Claro, en un país que tiene todos los años del mundo pasando una situación tan calamitosa, tan difícil, sobre todo en torno a la agricultura, algo básico. Pero no solamente, ya es una suspicacia personal. Yo me pregunto, ¿no serán acaso quienes están pagando esas obras los mismos que costean las bandas? Con los mismos propósitos. Y este señor enemigo de la República Dominicana, el Josep ahora, bueno, que ya yo he oído que es un hombre inteligente, óyeme, ya nosotros le estamos dando categoría de inteligente a Josep, ¿verdad? Que ese señor, hace meses también, años, quemó una bandera dominicana, Sí. y yo le dije que tuviera cuidado con comer a esa bandera, porque se le puede quemar la mano. Sin embargo, general, para no desviarnos del tema de José, Sí. Hoy amanecemos en los medios y en las redes con los nacionalistas que dicen que la Fuerza del Pueblo está ocupando las declaraciones de José. No. Yo creo que eso es un manejo. Eso es un manejo, ¿verdad? Dentro del periodo que estamos. Lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo, es simplemente subrayar que ese enemigo de la República Dominicana, él ha dicho que, por cierto, el calificativo que yo le doy se lo da el gobierno también, que no lo deje entrar al territorio nacional, Claro. por algunas razones. Claro. Lo que hay que verificar, precisamente, que fruto de esa misma lucha política, que lo ideal sería, ¿verdad?, que no se diera, pero es inevitable que se dé, porque esos son temas fundamentalmente políticos y más en épocas como esta. Lo que ha hecho sobre todo la Comisión Fronteriza de la Fuerza del Pueblo, lo que ha hecho es alertar y dar a conocer lo que está escrito, de que hace ya bastante tiempo
el gobierno dominicano de alguna forma apañó el canal, según ese documento. Bueno, ¿Me entiendes? Que se ha inventado nada. Entonces, O sea, esa es la línea, esa es la línea de la fuerza del pueblo. Eso es lo que la fuerza del pueblo quiere decir cuando habla de este tema. no, cuando habla del tema, fíjate, yo en los últimos 20 días, lo que preguntaban los comunicadores como ustedes, ¿y por qué no se es más categórico con el tema haitiano? Como el presidente de la República lo ha usado el tema. Ya yo dije las razones y también le dije que de paso, sacarle provecho político, entonces la respuesta tiene que ser necesariamente política. Ahora, yo lo que te digo es que no hay, lo que se han producido son alocuciones de voceros de la Fuerza del Pueblo. Exacto. De voceros, ¿me entiendes? Yo no he visto ninguna declaración oficial del partido. No, de voceros. De así voceros, es. de voceros. Pero que los no dudo, nacionalistas lo no están dudo. usando, están usando Sí. las declaraciones de esos voceros, lo están usando como que la fuerza del pueblo está de acuerdo No, imposible. con el tema, No, tema pero que ya está yo- debatiendo ya yo te he Josep. dicho, Con ya la yo te he construcción. dicho que ese es un enemigo de la República Con las declaraciones Dominicana. de Josep. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante lo que ha dicho Josep? ¿Verdad? Porque Josep le está respondiendo es al presidente de la República. Así es. Él está respondiendo. Sí, y pero le él está dice- respondiendo con hechos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con ese? Simplemente obviarlo. 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 Que yo sepa, esos voceros, hay que bajar una línea, como tú dices. Exacto. ¿Verdad? Ese es mi tema. General. Ese es mi tema. General, Pero Además, por, yo es- por preguntarle eso, una cosa, precisamente general. por eso insisto, general, Claro. en ese tema. No, entonces yo te digo a ti, ¿verdad? Que no hay ninguna línea. pero Lo que hay es General, lo propio del toma y daca de la política. Pero mira, entonces habría que meter también ahí que es una profanación usarlo al Instituto Duartiano. ¿Tú has visto la declaración del Instituto Duartiano? Primero, lo que eso significa. Primero, quién fue que ordenó ese canal. Y también que es violatorio no solamente a la soberanía territorial, sino lo acordado en el año 1929 y en el año 1935. Pero hay algo que me llamaba la atención de su relato con que iniciamos la entrevista. Sí. La impresión que tengo que íbamos a desembocar en una intervención en Haití. Claro. Y que el gobierno dominicano estaba creando las condiciones a través de un conflicto político para una intervención militar. Por ahí es que... No, político no. Yo lo que A te ver. digo a ti, no, hay que señalar lo que yo hablé de la intervención Sí. para poder justificar todas las medidas que... Bueno, y esas medidas que ha tomado el presidente, Sí. y que yo dije mucho antes de que pasaran, de que iban a pasar, inclusive en el orden, no porque lo sabía, sino porque eso es doctrina militar. Un protocolo, por decirlo de una manera. Bueno, en el argot de ustedes es un protocolo. Sí, sí. Bueno, pero eso es doctrina militar. Entonces yo les digo a ustedes que en este caso, lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo, y fue la primera, los voceros fueron los primeros. Quizás la fuerza del pueblo debió de aclarar el tema. Lo que no debió fue hacer viral a través de su vocero, Sí. de la cuenta de sus diferentes voceros, el video per se de José. Pienso que por ahí pudo haber estado el error. Desde ese punto de vista sí, pero fíjate un detalle. ¿Qué fue lo primero que yo, estoy hablando de mi experiencia, como miembro de la Fuerza del Pueblo, como vocero de la Fuerza del Pueblo? Lo primero que yo vi, cuando vi el señor cuyo nombre a mí no me gusta ni mencionar, cuando yo vi eso, ¿qué yo hice? Busqué donde tenía que buscar, en el portal, ¿verdad? Primero me revisé lo que fue la cumbre entre el presidente Moisés y Abinader. Eso fue lo primero, ¿verdad? Después me fui en el mismo portal que pueden acceder todos los dominicanos, los ciudadanos. Óigame, me metí en La Cancillería. lo que yo llamo, no tengo otra forma de decirlo. Yo le digo,
no tengo otra forma de decir. Eso es una alevosía. Ese es el resultado de esa comisión, ¿verdad? Todo feliz, todo contento en ese momento. Fue meterme ahí. Y ahí entonces verifiqué, porque podría ser eso. Podría ser una estrategia del señor. ¿Qué que dice, por cierto, era canciller. Sí, Haití. Era canciller junto con nuestro canciller, que era también, y resulta que fue un acuerdo entre ellos, entre la comisión. Entonces ahí descubrí lo que te estoy diciendo y que yo catalogo como una terrible infidencia a los intereses nacionales. ¿Quién dice que es una infidencia? No el señor Moisés. ¿Sabe quién que lo dice? Es el presidente ahora con esta actitud. Y por la misma razón, el canal, lo mismo que ocasionó, es el presidente de la República ahora que le está dando la razón a los que fuimos catalogados en ese momento airados, como patrioteros, nacionalistas de hojalata y otras cosas. Cosas que a mí me halagan, no me ofenden, ¿verdad? Si es por ese motivo. Entonces yo le digo a ustedes que el principal ahora que apoya, el principal que apoya ese pecado de mayo del 21 es el presidente de la República, con su actitud. Pero no podemos sacarlo. ¿Cómo lo vamos a sacar? Eso no pasó. No pasó eso. Pasó. Pero ese acuerdo que usted alude con frecuencia establece de manera expresa... No es un acuerdo, es una declaración que se hace de la Comisión Binacional y de los dos cancilleres, una cumbre de los cancilleres. Sí. Pero se ha estado argumentando de que a través de un acuerdo ese desvío fue autorizado. Eso es lo que dice el exministro. Bueno, pero eso... Existe ese convenio. Si usted busca el Eso es lo que acuerdo, Ajá, dice, ¿qué dice? con muy mala leche, ¿Qué dice? pero claramente dice Ajá. que eso no afecta a la República Dominicana y que eso no es un desvío. Y es el, En su momento, esas Y fueron las después, entonces, declaraciones. inmediatamente, sin entrar en detalles, y usted sabe, su inteligencia sabe por qué, no entra en detalles, dice que se establecerá una mesa hídrica Exacto. para estudiar los factores técnicos, ¿verdad? Entonces, eso es un hecho. Eso no es que tú quieras. Ahora, los acontecimientos, yo te digo, los acontecimientos hicieron que ni se creara la mesa hídrica esa, ¿verdad? Que no se le diera seguimiento Exacto. al problema, ¿verdad? Y es el señor Josep, enemigo Exacto. de la República Dominicana, el que dice ahora, el que saca eso. ¿Y lo saca contra quién? Contra el mismo gobierno. Entonces. Sí, que ahí estaba auspiciando. Pero eso. es el mismo Ahora estamos coincidiendo. Está hablando de la fuerza del pueblo. Sí. Estamos coincidiendo con el señor Josep. No. Yo creo, es más, yo me voy más lejos. El señor Josep, enemigo jurado público de la República Dominicana, que no puede entrar argumentando eso, de alguna manera, está aclarando algo que hay que aclarar en la República Dominicana. Porque yo te voy a decir una cosa, si tú me preguntas a mí, que no me lo han preguntado, ¿son atinadas las medidas del presidente? Las que se están tomando ahora. Yo creo que sí. Pero esas mismas medidas, No se la pregunté, general, porque ya usted... Sí, debió tomarla antes, mucho antes, hace 2 años y algo, debió tomarla. En el 21 y no la cuando se tomó, discutió. y no la tomó, pero tampoco la tomó, y yo lo sugerí en su momento, cuando los secuestros de los dominicanos. Sí, pero... Entonces, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? En el mismo tenor. Entonces, el gobierno haitiano se desentiende de la seguridad de nuestros nacionales. Entonces, vamos a cerrarle los mercados. Para que entonces usted verá, ¿verdad? Lo que usted verá, entonces, las razones humanitarias, todo lo que complace aquello, lo que yo llamo, que ha utilizado Haití siempre, que es la estrategia de la lástima. ¿Verdad? Y hay que ser humanitario, y hay que ser piadoso. Y el dominicano va más allá de eso. El dominicano, como decía la Madre Teresa, da hasta que duela.
duele. Y es Eso es hospitalario, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero no hasta el colmo de que ponga en entredicho y ponga en vilo su propia seguridad, su subsistencia. ¿Hacia dónde puede devenir, no creo que sea el término correcto, hacia dónde puede marchar ese conflicto que en principio está ocurriendo en este momento? Para que usted vea lo que es la misma realidad que nos va respondiendo. Esa pregunta nos responde a la realidad. Sí. El gobierno haitiano dice que eso es una inversión privada, ¿verdad? Eso es. Sin embargo, cuando existe la disuasión, la prevención de la movilización de fuerza dominicana, ¿verdad? Y cuando viene el pedimento del gobierno dominicano, entonces mandan fuerzas especiales, fuerzas especializadas. ¿A qué? ¿A detener el canal? No, a garantizar su continuidad. Y entonces, hay que preguntarse. Pero usted como un hombre de las armas, como un hombre experimentado, ¿puede proyectarnos hacia dónde puede concluir esa situación? Porque ahí hay un conflicto. Bueno, yo pienso que incluso envuelve manos militares de ambos lados. Vuelvo y te digo, ¿verdad?, que estamos en la víspera de un acontecimiento que ya ha pasado, porque esto pasó ya cuando la primera intervención, que por cierto yo estaba allá como supervisor del embargo. Yo estuve ahí en varios puntos de la frontera, desde Pedernales hasta Pepillo Salcedo. Entonces, ya la dinámica cambia totalmente. La dinámica a partir de ahí cambia totalmente, ¿verdad? Sin irnos a especulaciones y, ¿cómo que se llama? Las teorías de la conspiración, que por cierto son muchas coincidencias. Mira el señor Guy Philippe, lo van a soltar, lo van a deportar, pero también a la gente no recuerda que a Guy Philippe tuvo preso. Yo lo tuve de visitante allá en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, porque hizo lo mismo. Él no era de banda, pero era un comandante guerrillero, ¿verdad? Y entonces usaba el territorio, trataba de usar el territorio nacional como santuario, y en ese cruce él y los demás quedaron cogidos, fueron desarmados y metidos presos en la Secretaría de las Fuerzas Armadas hasta que la comunidad internacional se los llevó. Pero a veces esas bandas que hay en Haití, yo tengo la impresión que son bandas que no son delincuenciales. El delito que hace de robar y atracar son aparatajes, pero en el fondo me parece a mí que son bandas paramilitares, políticas, con intenciones... ¿Qué usted come que adivina? Porque oiga lo que le voy a decir. Cuando yo pregunté quién financiaba el canal, a mí me da por decir... Señores, Soto da por decir que los mismos que pagan las bandas. Claro. Pero eso tampoco lo digo yo, lo dice Canadá. Canadá, que acusa a esos burgueses, y sobre todo a uno o a varios, acusa de sufragar bandas. Y no solamente lo dice, sino que lo penaliza. Lo penaliza. Porque algunas eran... Entonces, lo interesante es saber, ¿verdad?, que detrás de todo eso, ¿cuál es el interés? Bueno, tú con tu suspicacia natural dices, ¿es una provocación? Bueno, si es una provocación, si es tal como es la postura del presidente, ojalá que no sea un doble discurso como él acostumbra con el tema. ¿Cuál sería el móvil? Bueno, el móvil. Yo creo firmemente que hay un proyecto antinacional. Un proyecto antinacional que me recuerda a mí el cantico que se cantaba cuando yo era un niño, sobre todo las niñas, cantaban en un plato de ensalada, todo comen a la vez, y jugando la baraja, Tim Marín de Dopingüe. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con eso? Que ese proyecto antinacional no es ideológico, es económico, y entonces tiene varios socios. De un lado y fundamentalmente lo que se llama la diáspora haitiana, que económicamente es poderosa y pone presidente, apoyada por una ala ultraconservadora del Partido Demócrata. Esa es una. Los otros socios son esa burguesía haitiana, de la que tanto se ha hablado, y hay socios dominicanos también. ¿Cuál es el propósito de ese proyecto antinacional? Una factoría. Eso es una locura de Soto. Convertir el país en una factoría. En una gran factoría. ¿Que sería denominada como qué? No, eso mismo. Eso es lo que está pasando. Porque lo que está pasando, así como hay una invasión de hecho
Hay una invasión de ellos, señores. Sí. Cada vez que el presidente ha dicho, en innumerables ocasiones, cada vez que el presidente ha dicho que el problema haitiano no se puede resolver a costa de la República Dominicana, pensamiento que no es propiamente de él, aunque tú sabes que los pensamientos son tuyos hasta que tú los dices, ¿verdad? Entonces él ha tomado eso como bandera. Pero, señor presidente, eso está pasando. Los haitianos están resolviendo su problema en base no solamente a la República Dominicana, sino a los frutos de la democracia dominicana que ha costado tanto, como es el 4%, como es la seguridad social, cosas que han costado mucho. Y ahora hay una amenaza real que también no puedo irme de aquí sin decírsela a ustedes. Tomen, fíjate, yo creo que en política no existen las coincidencias, ni las casualidades, existen las causalidades. El asesinato macabro, terrible, de una familia dominicana en partido de Dajabón. ¿Verdad? Gente provechosa, una familia. Señores, ¿ustedes saben cuántas veces ha pasado eso? Ha pasado tantas veces, con el mismo perfil. Con la misma característica. Con la misma característica. Claro. Lo decía yo que aquí. no puede ser tan macabro para ser una coincidencia. Y ustedes saben que yo sufrí en parte de eso. Un tío. Sí. Que con los mismos perfiles, eso ha pasado 34 veces, que yo tengo contado, creo que 35 ahora, que yo lo tengo contado, no solamente en la frontera, sino en todas partes del país. Ese es el gran problema. General, usted de alguna manera coincide con el primer mandatario. Usted dice que se trata de un proyecto antinacional, en contra de nosotros. Sí. Entonces el presidente actúa bien. Sí, no. El presidente, mire, lo primero que debo aclararte es la coincidencia, ¿verdad? A mí me gustaría coincidir con él, ¿verdad? En la honestidad, para usar una palabra de mano, con ese discurso. Con ese discurso, que en el caso de él no es un discurso, debe ser una postura. Exacto. Porque los presidentes no prometen, cosa que se hace mucho en el mucha frecuencia, sí. Sí, tienen que ejecutar. Y la ejecución es en base a políticas que ni siquiera se articulan. Tú me puedes definir ahora mismo aquí una política fronteriza. Que tú puedes decir, hay una política fronteriza. No se ve. Tú me puedes decir que hay una política haitiana. No es que en el plano internacional. De nada. Entonces, señores, yo lo que te digo es que estas medidas, vuelvo y te repito, y termino como comenzamos, tiene la alternativa, no, la realidad de que estamos en vísperas de un suceso que va a pasar en Haití, ¿verdad? Que yo he dicho en un tremendismo sin lógica, yo he dicho, a pesar de mi experiencia y mi conocimiento del tema, yo he dicho que a mí no me importa lo que pase en Haití. A mí me importa lo que pase aquí, en la República Dominicana. Y entonces eso tiene que ver con el jefe del Estado. Es más, si ustedes me preguntan a mí, y más con ese antecedente del famoso declaración esa, si tú me dices a mí cómo se resuelve el problema haitiano, que parece demasiado complejo, y yo te digo a ti que se produce cumpliendo la ley. Lo que los presidentes juran cuando toman cargo, de su posición como jefe del Estado, es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Claro. Para eso se necesita voluntad política y se necesita también claridad de propósitos. Y no propósitos extraordinarios, sino el propósito del ciudadano. ¿Cuál es el ciudadano? Como decía Luperón decía que la defensa nacional no era un problema de los militares solamente, que era un problema de cada ciudadano. De cada ciudadano. Y eso es lo que hay que asumir. ¿Pero desde dónde? Desde mi pasado militar. Ese es un acondicionante. Señores, es en la condición nuestra de ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. General, ¿cómo puede afectar esta situación que estamos viviendo actualmente en República Dominicana al presidente de la República, positiva o negativamente, en una reelección? Bueno, lo primero, vamos a comenzar por donde comenzamos, también otra vez. Si tú te llevas de las encuestas manipuladas por el partido de gobierno, eso es claro.
tú vas a ver que el problema haitiano para ellos no tenía ninguna importancia. Era un 4%, o un 5%, cosa que es una falacia total. Pero parece que ahora se han dado cuenta que eso es muy importante, que va a ser definitorio. Y entonces, ¿qué mejor que ponerse el traje de nacionalista en este momento precisamente? ¿Por qué no se lo puso hace 3 años? ¿Por qué no lo ejerció? ¿Por qué no lo ejerció? Es una pregunta simple. No es asunto de... Y eso no lesiona en nada la unidad nacional. La lesiona en la medida que lesiona la composición social dominicana, cuya principal hobby para usar un extranjerismo es la política. Entonces, debemos cohibirnos, la oposición en sentido contrario, debemos cohibirnos de usar políticamente ese tema, cuando el gobierno no lo está haciendo. Porque el gobierno no lo está haciendo. La propia exhibición de ese músculo nacionalista es una clara y flagrante violación a una neutralidad a la que no podemos aspirar. A la que no podemos aspirar. El jefe de Estado sí podría aspirar a esa neutralidad. El jefe del Estado, siempre y cuando no sea candidato a la reelección, que ha pasado ahora también. Recientemente él ya se decidió a la reelección. Que instrumentaliza toda acción que puede ser correcta a fines de politiquería. Claro. General, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ha sido un honor, como siempre, tenerlo. Yo creo que debemos de despedirlo. Tenemos todavía más contenido que compartir con el teleauditorio, pero siempre ha sido grato y siempre es muy agradable todas esas cátedras y todas esas enseñanzas que usted generalmente... Dando luz a la población dominicana. No quiero insistir en el asunto de la coincidencia, pero si hay un proyecto contra el país y el presidente está asumiendo ese tipo de actitudes nacionalistas... No, pero espérate. De alguna manera... No te despidas así. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en contra de la coincidencia. Nosotros llamamos a eso los militares cohesión nacional. Cohesión nacional. Sí. ¿Verdad? Pero hay que hacerse las consabidas interrogantes. ¿Me entiendes? Sí. Entre ellas, no lo estoy afirmando. Y si todo esto es un amaraco conveniente. Exactamente. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que dicen algunos sectores? Bueno, pero yo no lo he dicho. Que conten en el expediente. Sí. Muchas gracias al general José Miguel Soto Jiménez por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes. No se muevan. Nos vamos al informe climatológico y retornamos al piso. Este es el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias, general.